filosofía no es aburrida y tampoco es tan complicada como parece. Entonces, para ello, vamos a comenzar con un poco de música. Entonces, tengo aquí un link de un video de YouTube, el cual voy a poner desde mi computadora, pero si ustedes lo están viendo un poquito trabado, porque la transmisión no llega a ser buena, pueden silenciar su equipo y ustedes buscarlo, pues ya sea en otro dispositivo o bien silencien pues esta reunión y búsquenlo en YouTube por su cuenta. Seguramente ya lo han visto. Creo que Carlos está poniendo el link en el chat. Es una canción de Morat que se llama Aprender a Quererte, pero ojo, o sea, yo sé que la mayoría ya la ha escuchado, a lo mejor les encanta. De hecho, pues se vale cantarla, bailar, entusiasmarse. Pero yo quisiera pedirles, por favor, que escuchen esta canción y vean este video con otros ojos. Es decir, traten de poner mucha atención a cada palabra o a cada frase de este video o de esta canción y traten de encontrarle un significado distinto. Es muy probable que en automático se les venga a la mente pues el chavo que les gusta, ¿no? O su crush, o su novio. Entonces no les pido que lo eviten porque eso está bien y es normal y hasta nos puede ayudar en la plática, pero sí les pido ir un poquito más allá y tratar de estar muy atentas a todos los elementos que esta canción tiene. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si funciona bien el hecho de que yo lo transmito por aquí y si no, pues ustedes véanlo. Voy a dar como algunos minutos más de la duración del video por si alguien lo vio por su cuenta para luego ya arrancar con algunas preguntas. O sea, ¿tú estás viendo mi pantalla? Sí. Pues sí. Sí, pues por eso sino que... Este a lo mejor es de tu compu, ¿no? Es que por eso no te están viendo. Ah, pues les digo. O sea, me está dando, pero mira. Mejor sí. A ver, chicas, veo que mi transmisión está muy lenta, entonces prefiero que lo vea cada quien. Si quieren, vamos a hacer una pequeña pausita de 5 minutos y que lo vea cada quien, porque sí me interesa mucho que sientan la música y que traten de poner mucha atención a cada elemento de la canción y del video. ¿Sale?
Chicas, si pueden avisar en el chat si ya lo vieron, por favor. ¿Qué? Quítala. Pues tú. Ok, chicas, voy a ir tomando la palabra. Igual si alguien todavía no lo termina de ver, siéntase tranquila de terminar. No pasa nada. Muy bien. Me gustaría que al menos 2 de ustedes participen, obviamente abriendo su micrófono, y que puedan decirnos a todas qué les pareció el ver este video o escuchar esta canción con otros ojos, qué les hizo sentir, qué les hizo pensar, si se despertó algún deseo, alguna idea, no sé, alguna sensación, alguna reflexión. Completamente libre la participación. ¿Quién dijo yo? Yo. Perfecto, Ana, te escuchamos. Yo la verdad ya me habían puesto esta canción igual como para verla con otros ojos, no necesariamente lo primero que pensamos. Y me encanta y me gustó mucho como o sea, como realmente la canción, al menos a mí, me invita a darme cuenta de lo que es realmente amar, o sea, hay que aprender a amar a las personas, no es como que a todos o sea, todos somos diferentes, entonces cuando encuentras a alguien, por ejemplo, en este caso yo lo pensé mucho con Dios, o sea, cuando te presentan a este Dios que te ama, a este Dios que es súper padre y así. O sea, al inicio no sabes nada, al inicio nada más sabes que, o sea, como en ese primer encuentro nada más te nace el querer acercarte y el querer conocer más, pero es un proceso, o sea, no es como que ya de la noche a la mañana ya puedes decir que sí, amas a Dios con toda tu vida y puedes como asegurar que tu relación va a estar bien siempre, sino que ese primer amor y ese primer como flechazo tiene que despertar en ti las ganas de quedarte y de seguir aprendiendo, porque si nada más te quedas como con eso, pues no pasa de más. Y me encantó como el video también te muestra como un proceso en la relación de estas dos personas, ¿no? O sea, no nada más fue un asistencialismo de, en ese momento el chavo fue buena onda con el niño. O sea, no, tipo, se quedó, vio una necesidad y fue, pues sí, o sea, fue dedicarle tiempo para poder estar con él y acompañarlo en lo que realmente él necesitaba, pues en este caso era la escuela. Entonces, no sé, se me hizo muy padre, la verdad. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Dijiste algunas palabras que son clave para nuestra reflexión de hoy, especialmente la palabra proceso. Ahorita les voy a contar por qué. Pero, a ver, escuchamos a alguien más. ¿Quién dijo yo? Si quieren, puede ser alguien de Guadalajara, que, por cierto, una disculpa porque se me olvidó saludarlas. Y bueno, quiero hacer extensivo este saludo a todas las chavas que van a escuchar esta plática en otro momento, que sé que allá las actividades son por la tarde y a lo mejor alguna no se conectó ahorita, entonces, pues, qué gusto también poder compartir esto. Entonces, si quieren alguien de allá que nos quiera compartir algo. Sí, hola Ana Karen, ¿qué tal? Pues a mí me gustó mucho que tal cual al inicio decías, ¿no? A lo mejor lo primero que van a pensar es en el crush o en el novio o lo que sea. Y yo no había escuchado esa canción, pero claro, es que verla viendo el video es como que te pones otros lentes y volteas, en este caso, a ver otra realidad o otra perspectiva de las cosas, ¿no? Que a lo mejor no todo eres tú y tu mundo y tu crush, sino
como decía Ana, o sea, hay algo más, están los demás y también ese amor pues se puede manifestar de una manera pues muy pura y muy bonito que fue el demostrarlo, perdón, estoy como que procesando las ideas, eso, tal cual en un proceso, tal cual en un día a día y que no era lo mejor de que estar abrazando al niño o estar ahí diciéndole cosas bonitas, sino pues justo con lo que más necesitaba apoyándolo. Entonces, eso me gustó. Muy bien, Jessie, qué gusto de volverte a ver, como dice una canción. Muy bien, también saludos a Vero, creo que está por ahí. Oigan, perdón, pero siempre tengo el brillo muy bajo de mi pantalla y pobres, las tengo oscuras. ¿Puedo compartir también algo? Sí, por favor. Sí, que no sean dos, pero bueno. No sé, a mí me venía a la mente como un mensaje como a la humanidad, o sea, como aprender a quererte humano. Qué importante es que nosotros veamos pues eso que de verdad hace querer o aprender a querer al ser humano, ¿no? A la humanidad y cómo es, pues a través de estos gestos, ¿no? Me encantaba la parte cuando decía, no solo preguntas, sino te lo voy a mostrar con respuestas, creo, y pues con estos hechos, ¿no? De llevarlo, de abonarle a su educación. Entonces a mí más bien se me hacía como un mensaje a la humanidad de cómo eres humano y cómo te puedo enseñar a querer al ser humano, ¿no? O sea, aprender a quererte humanidad, lo pensaba así como en general. Excelente, Vero. Muchas gracias, Vero. Está estudiando filosofía y creo que se nota porque está muy iluminada. Y les agradezco sus comentarios porque de verdad que aportan mucho a lo que hoy vamos a ver. Y creo que pues es una muestra de que el Espíritu Santo está aquí entre nosotras, ¿no? Muy bien, pues todo lo que dijeron me parece muy importante. Realmente le comentaba a Ana Caro que me encontré con esta canción providencialmente anoche, ya un poco tarde. Y después de pensarlo un poco, dije, es la canción perfecta como introducción a este tema porque, bueno, por varias cosas. En primer lugar, esto que les pedí de ver el video con otros ojos o escuchar la canción con un poquito más de atención, es un preámbulo importante para un módulo de antropología filosófica. ¿Por qué? Porque la antropología es una rama de la filosofía. Y la filosofía, como dice, bueno, ahorita me regreso a esto, pero como dice aquí, se ocupa de las preguntas que nos constituyen como seres humanos. Si dejáramos de planteárnoslas, perderíamos nuestra humanidad. Es una cita de una filósofa española que se llama Adela Cortina. Entonces, de pronto, nos puede ser un poquito complejo acercarnos a la filosofía. ¿Por qué? Porque cuestiona, porque pregunta y porque de alguna manera nos invita a ver la realidad con otros ojos. Entonces, siempre es importante que lo experimentemos en carne propia, creo que ahorita ya todas lo vivimos. La necesidad que tenemos como personas, si nos queremos acercar a la filosofía, de romper con algunas estructuras o de acrecentar un poquito más nuestra atención al momento de enfrentarnos pues a una reflexión de cualquier tipo o de cualquier rama dentro de la filosofía. Entonces, bueno, complementando esto, la gran pregunta que se hace en la antropología es ¿qué es el hombre? Digamos que esta es la pregunta que la antropología quiere responder. Antropos, pues es un término griego que significa hombre y logos es el estudio de, ¿verdad? Entonces, aproximarnos a la antropología filosófica es hacernos la pregunta por el hombre, entendiendo en el hombre al ser humano, a la persona, y obviamente pues va a requerir de nuestra parte una actitud reflexiva, crítica, atenta, distinta y a veces también va a ser necesario despegarnos pues de las propias concepciones para poder responder. Por eso este ejercicio. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué quise tomar esta canción? Porque si ustedes se fijan bien, y sobre todo ya que vayamos viendo el módulo, creo que van a darme la razón. Este canto contiene muchísimos, si no es que todos los elementos que constituyen a una persona. Empezando por el primer renglón de la canción, dice, cuando te vi sentí algo raro por dentro. Bueno, el ver es una capacidad humana, sensitiva, es uno de nuestros sentidos, ¿verdad? La vista. Pero resulta que
ese sentido de la vista que nos pone en contacto con la realidad, pues nos hace experimentar lo que se llama en psicología la percepción, que es un conocimiento ya interno de las cosas. Entonces ya desde ahí me gustó porque dije, es que esta canción pues abarca los sentidos, el pensar, el preguntar, el responder, el querer, el amar, también habla por ahí de los presentimientos, o sea, como que contiene muchos elementos propios de la persona y de alguna manera yo creo que los de Morat ni se dieron cuenta, pero de alguna manera como que nos presenta al ser humano en su ser pues natural o en su ser más auténtico. ¿Ok? Por eso quise que viéramos un poquito esta canción y lo que dicen ustedes es muy cierto. El querer o el buscar ayudar a los demás pues es un proceso, son capacidades que poco a poco se van desarrollando. Entonces, bueno, dentro de este módulo de antropología filosófica vamos a tener 3 temas. Y el primero, aquí me regreso para que lo vean, el primero lo quise titular así, preguntas y respuestas, una mirada a la historia. ¿Por qué preguntas y respuestas? Porque esta pregunta de qué es el hombre o qué es el ser humano, pues está presente a lo largo de la historia de la humanidad. La podemos ver en las culturas más antiguas, incluso hay culturas de las que no tenemos pues ninguna noticia, y no por eso quiere decir que no hayan existido. Y sin embargo ya se preguntaban, ¿quién soy? ¿O qué soy? ¿Por qué? Porque el preguntarnos, pues es una capacidad propia. Y el día de hoy, en nuestro vivir pues tan técnico, con tantos avances tecnológicos, con tanto progreso cientificista, pues nos seguimos preguntando. Y hay quienes piensan, hay grupos filosóficos que piensan que esta pregunta no tiene respuesta. Y eso es un problema también, porque la filosofía no se puede quedar en puras preguntas, tiene que ir arribando a respuestas. Entonces hoy vamos a echarnos un clavadito, pues en esta historia, vamos a recorrer un poquito cada una de las etapas de la historia de la humanidad para ver cómo se hacía la pregunta, cómo se respondía y sobre todo el gran problema, no me voy a meter tanto, no se preocupen las que no les gusta la historia, o sea, no vamos a hablar de datos ni nada. Realmente lo que quiero mostrar es cuál es el problema de responder a esta pregunta de qué es el hombre o qué es el ser humano desde solo una parte de la persona y no desde el todo. La persona es una unidad, ahorita vamos a verlo, es una realidad compuesta, con capacidades. Es compleja, de hecho una definición totalizante es difícil de abarcar. Sin embargo, es posible abarcarla. Y cuando en cambio nos quedamos solo en una parte, empezamos a tener problemitas sobre todo a nivel moral, a nivel ético, y que hoy por hoy estamos viendo muy, muy palpables y que incluso nos afectan a nosotras en nuestro diario vivir. A veces ni nos damos cuenta y somos presas de alguna de estas formas de respuesta que se quedan cortas y por eso andamos, como diría el padre Osvaldo, que aquí en Monterrey nos apoya tanto, pues en el pasguatismo absoluto. ¿Qué es el pasguatismo? Pues aquel que no, el pasguato, Ana Caro, el que tiene como paz, pero está alborotado. O sea, una paz falsa, una paz que no es duradera, que no es auténtica. ¿Por qué? Porque realmente no conocemos quiénes somos ni vivimos conforme a ello. Entonces, bueno, yo no quiero estar hablando todo el rato. Es un poco difícil en los temas de filosofía, pues, no manejar el tema de manera teórica, porque realmente la filosofía es más teórica que práctica, al menos cuando la estudias, no cuando la vives, ¿verdad? Entonces sí quisiera que ustedes puedan participar. Siéntanse en la libertad pues, de hacer algún comentario, de aportar. Y sobre todo también las invito a que tomen nota porque hasta donde tengo entendido luego va a haber unas competencias y yo supongo que va a haber preguntas basadas en esta exposición, por eso se está grabando este tema, ¿no? Entonces pues también, digo, no se trata de memorizar, más que nada es ir asimilando, pero sí hay que estar activas. Muy bien, vamos a ver la hora también para ir calculando. Aquí están enlistadas las etapas de la historia de la humanidad que más o menos los historiadores se han puesto de acuerdo en que así se pueden llamar.
De pronto algunos las llaman de manera diferente, pero o hay alguna variación en los siglos, pero más o menos podemos hablar de una época antigua, una época medieval, el Renacimiento, la época moderna y la posmodernidad, que algunos discuten si estamos o no estamos en la posmodernidad, o si más bien estamos en una modernidad un poco tardía, pero bueno, ese es tema más de sociología y de política, ahorita no me voy a meter. La cosa es ubicarnos un poco en los periodos de la historia, ¿verdad? Y la cosa es entender que la pregunta por el ser humano ha estado presente en todo momento. Entonces voy a decirles aquí, les voy a contar un cuento como a los niños, un pequeño preámbulo que nos puede ayudar a iluminar el porqué de esta pregunta. Bueno, no es un cuento, les voy a contar una historia más bien que está escrita y que ustedes mismas pueden consultar. Está basada en un diálogo de Platón. A ver si Vero está leyendo los diálogos de Platón en su carrera, no sé. El diálogo de Platón al que me refiero se llama Alcibíades. ¿Qué es eso? Bueno, miren, Platón fue un filósofo griego que vivió en el siglo V antes de Cristo, hace mucho tiempo, y que fue discípulo de Sócrates. Al menos sé que estos nombres les pueden sonar un poco por lo que llegaron a ver en secundaria o en prepa. Entonces, Platón quería tanto a su maestro Sócrates, tanto lo quería, de hecho lo idealizaba, lo admiraba. Paréntesis, de ahí viene el concepto del amor platónico. El amor platónico es un amor de admiración en donde tú crees que la persona es perfecta, no le huelen los pies, no se necesita lavar los dientes, tiene el mejor aliento, nunca se equivoca. Bueno, así era de ese tamaño la admiración de Platón por Sócrates, tanto que algunos decían que Platón era gay y le gustaba a su maestro, pero eso ya son cuentos que no podemos comprobar. El punto es que Platón admiraba tanto a Sócrates que después de su muerte escribió una serie de diálogos, por eso se llaman los diálogos de Platón, porque Platón es su autor, pero en ellos, en cada diálogo, Platón pone como protagonista a Sócrates. Es decir, Sócrates es el que lleva la voz cantante en cada diálogo. Y Sócrates discute pues con diferentes personajes de ese mundo griego sobre temas de filosofía. Están muy padres los diálogos. Les voy a recomendar especialmente el diálogo de El Banquete, donde hay una exposición maestra sobre el amor. Y la verdad es que es muy buen material para hablar del amor auténtico a nuestros amigos y demás. Porque sin hablar de Dios, pues se habla de un amor como el que Dios ha puesto en el corazón. Pero bueno, hay otro diálogo que se llama Alcibíades. ¿Por qué? Porque un personaje importante pues es este hombre, es Alcibíades. Él era un joven que estaba muy interesado en resolver los problemas que había en la ciudad de Atenas. En Atenas había muchos problemas de corrupción, problemas de violencia, problemas de injusticia, y Alcibíades quería resolverlos. Entonces, Alcibíades se coloca en una tribuna en la ciudad de Atenas y quiere dictarle a los atenienses qué hacer. Les quiere decir cómo resolver sus problemas. Y entonces se encuentra con Sócrates y Sócrates le empieza a interrogar. Otro paréntesis, de aquí viene la mayéutica socrática, un método pedagógico de preguntas y respuestas donde tú llevas a tu interlocutor pregunta tras pregunta que encuentre la verdad. Entonces Sócrates va haciéndole preguntas a Alcibíades y lo lleva a darse cuenta que la única manera de poderle decir a los atenienses qué hacer, cómo resolver sus problemas, es con el gran oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo, o la gran máxima socrática. Conócete a ti mismo, le dice Sócrates a Alcibíades. Y Sócrates le pregunta, ¿qué es el hombre? Y pues a través de otras preguntas va llevando a Alcibíades a darse cuenta de que si él hace una reflexión auténtica, si llega a un conocimiento genuino y completo de lo que es el ser humano, de lo que es él mismo, de lo que son sus conciudadanos, solo entonces podrá darle los mejores consejos a los atenienses y se podrán resolver los problemas. Muy bien. ¿Por qué les cuento esto? Pues
para que vean que no hemos cambiado, tenemos siempre los mismos problemas y tenemos siempre las mismas soluciones a la mano, pero somos un poco tercos y no queremos entender. Esta máxima socrática fue tan importante en ese momento, en su tiempo, que de alguna manera sí marcó un camino. Miren, pasa como antes de Cristo y después de Cristo, o sea, antes de Sócrates y después de Sócrates, así. Antes de Sócrates, los filósofos estudiaban el mundo exterior. Se llamaba la physis, la naturaleza. Y después de Sócrates, los filósofos volvieron la mirada a sí mismos y empezaron a estudiar al ser humano, porque se dieron cuenta que Sócrates tenía razón, que realmente había que voltear a ver la realidad humana para entenderla y en virtud de entenderla, poder actuar de forma apropiada o de forma inapropiada. Entonces, a partir de esta máxima, de alguna manera, a lo largo de la historia, pues, se ha querido seguir ese consejo de Sócrates. Alcibíades sí lo sigue y le da algunos consejos importantes a los atenienses. Y otros como él, aunque ya no estén por escrito, pues también han seguido este consejo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenemos en cada época y en cada momento de la historia, pues personas que han intentado conocerse a sí mismas, dar pregunta a esta respuesta, y a partir de eso, pues generar una moral, no moral. Les voy a decir un paréntesis que también creo que es bueno e importante. No es lo mismo la moral que la ética. ¿Ok? Hoy se habla de las éticas, la ética de los principios, la ética de los máximos, la ética del utilitarismo. Bueno, miren, todo eso es muy cuestionable porque la ética, en su sentido más auténtico, yo hablo mucho y si alguien se aburre, le pido perdón de antemano. Pero me parece importante decirles esto. La ética, en su sentido más auténtico, en su etimología viene de ethos, E-T-H-O-S, ethos. Eso quiere decir modo de ser. Entonces, la ética auténtica es una reflexión del modo de ser humano. Es pura antropología o antropología pura, es lo mismo. La ética auténtica es una reflexión del modo de ser humano. Si yo hago esa reflexión apropiadamente, partiendo de la realidad humana y no partiendo de una idea que después se convierte en ideología, o no partiendo de algún aspecto de la persona, pero no de todos en unidad o en conjunto, entonces me puedo equivocar, si no lo hago bien. Pero si yo lo hago partiendo de toda esa realidad humana, entonces ya hice una reflexión ética correcta, ya de ahí se pueden desprender códigos morales. O sea, la moral sí son códigos de valores, sí son códigos de conducta que me van a decir a mí cómo actuar, pero la ética tiene que estar como fundamento. Y por eso estamos tan emproblemados, porque luego de la moral se desprenden las leyes. Entonces no hay reflexión ética, pues cada uno puede hacer la moral que guste y quiera. Y además, aparentemente bien fundamentada, o filosóficamente bien fundamentada, porque se puede hablar de filosofía en un cierto sentido. Si yo acomodo las ideas muy bien, les pongo un principio y un fin, y hago todo muy estratégicamente, pues a lo mejor sí, está todo muy acomodado, pero no estoy partiendo de la realidad. Entonces estamos en problemas. Bueno, todo esto ¿por qué? Bueno, era un paréntesis entre la moral y la ética, ¿verdad? Pero porque realmente la pregunta por el ser humano, bien respondida, me va a dar a mí a conocer cuál es el código de conducta más apropiado. Y el no responderlo así, pues me va a llevar a poder establecer códigos de conducta que pueden atentar incluso contra la propia realidad humana. Un ejemplo, ya les voy a sacar el primer ejemplo porque pobrecitas, ya les está saliendo humo desde aquí, lo veo. Un ejemplito, bien sencillo, y aquí entramos también en terrenos de la psicología.
definir al ser humano o entender al ser humano desde el perfeccionismo, es una idea irracional, es decir, considerar que el ser humano no se puede equivocar, ¿a qué me lleva? Pues le puede llevar a alguien hasta enfermarse incluso. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de reconocer, pues eso, que puede tener un error, que es limitado, que no siempre va a realizar todas las cosas como las presenta la imaginación, como las presenta un modelo específico, técnico de hacer las cosas, donde aparentemente todo es perfecto. Y entonces, ya estoy olvidando un aspecto de la persona, ya estoy en la ideología o ya estoy en la irracionalidad. Y eso que estoy diciendo nos pasa a todas. Y a las que tendemos a eso, más. Y entonces, pues realmente sin darnos cuenta, podemos estar viviendo. Entonces, bueno, miren, les voy a cambiar de diapositiva para que se diviertan un poco. Aquí tenemos unos mapas. La idea es la misma que de la diapositiva anterior, ver cómo en las distintas culturas la pregunta por el ser humano está presente. Es decir, la pregunta por el ser humano está presente en la historia, pero también en la cultura. Y vamos a encontrar respuestas diversas de acuerdo a la historia y de acuerdo a la cultura también. Entonces, miren, estas respuestas diversas, que además de ser diversas, están reducidas o no consideran a la persona en su conjunto. Ahorita al final les voy a dar una definición de un profesor que ya está en el cielo y que fue mi maestro, por él les estoy compartiendo todo lo que les estoy compartiendo, que realmente es una definición que intenta conjuntar a la persona en su totalidad, pero ahorita estamos aproximándonos a respuestas reducidas o a respuestas diversas, que a lo mejor sí se aproximan, pero que se quedan cortas. Entonces, pueden venir estas respuestas desde el conocer o desde la razón, o, en otras palabras, fijando un poquito más la atención en la capacidad humana de pensar, de conocer el mundo, o pueden estar un poquito más enfocadas en el qué hacer, o en el querer, o en la voluntad de la persona, o pueden estar un poco más enfocadas en el sentir, en las emociones, en los sentimientos, en las sensaciones, etcétera, etcétera. En la antigüedad, bueno, en la antigüedad, si uno se acerca a la historia así superficialmente, se puede quedar con la idea de que en la antigüedad se definía más al ser humano solo por su capacidad racional. La famosa definición, Vero sabrá de lo que estoy hablando, de animal racional. El ser humano es un animal racional, es decir, es un ser vivo con racionalidad. Sí es cierto, entre los griegos, entre los romanos, en la época antigua va más o menos desde el siglo V antes de Cristo. ¿Eso cuándo será? Quién sabe, ¿verdad? Siglo V antes de Cristo, pues más o menos el año 400 antes de nuestra era, hasta el siglo IV después de Cristo, el año 300 aproximadamente ya de nuestra era. Esa es la época antigua. Los griegos, los romanos, en algún sentido incluso los judíos u otras culturas como los egipcios o los mesopotámicos, sí resaltaban especialmente la racionalidad, pero no hay que quedarnos solo con esa impresión, porque en realidad también había ya en la antigüedad intentos muy loables de reconocer al ser humano en su ser total, en su unidad. De hecho, la definición que yo les voy a presentar hoy de mi profesor, el maestro Pedro Gómez Danés, pues tiene una base importante de los filósofos griegos y de los filósofos medievales. Pero, ok, está bien. O sea, si queremos etiquetar, no sé si hay aquí alguna psicóloga escuchándome, si queremos etiquetar a los tiempos, pues sí, está bien. O sea, en la antigüedad, de alguna manera, las respuestas hacia qué es el ser humano estaban un poquito más cargadas hacia la razón. El ser humano es un ser racional. De hecho, en la modernidad, ¿cuándo es la modernidad? A ver, que alguien me diga.
punto extra para la que me diga de qué época a qué época más o menos es la modernidad. Vamos, Vero. 18. Bueno, la modernidad empieza, bueno, sí, está bien. Punto bueno. Lo que pasa es que algunos consideran que la modernidad empieza desde el siglo XVII, pero ahí en realidad estamos hablando de un renacimiento, y ya propiamente hablando del siglo XVIII, que son los 1700, para las que se confunden, a partir del 1700, y ahí entra la discusión. Algunos dicen que estamos todavía en la modernidad, otros dicen que estamos ya en la posmodernidad, pero bueno, a lo que iba es que en la modernidad se da un resurgimiento de esto. Si a alguien de ustedes le gustaba la historia cuando estaba en secundaria, recordarán el famoso siglo de las luces o la ilustración. La ilustración se llamó así porque fue un periodo donde se exaltó la razón y donde se definió al ser humano, pues por eso, por su capacidad de encontrar una explicación lógica a todos los fenómenos externos e internos. Hoy por hoy parece haber, en cierto sentido, un rechazo de la razón. Hoy, para los que aceptan que estamos en la posmodernidad, pues se rechaza lo que se llama a los metarrelatos, o sea, las grandes explicaciones. Hay un rechazo por ello. ¿Por qué? Porque de alguna manera, hablando en general como sociedad, sí estamos un poco desilusionados de la gran razón humana, que todo lo iba a resolver, que todo lo iba a explicar, que iba a acabar con la desigualdad, que iba a acabar con la pobreza, etcétera, etcétera. Pero también creo yo que hoy prevalece un racionalismo. Muchas de nosotras sufrimos de un racionalismo enfermizo, y alguna puede estar pensando, ¿qué? Claro que no. Pues claro que sí. O sea, cuando tú, por ejemplo, no, bueno, creo que le estoy hablando en general a militantes, premilitantes o chicas que conocen la milicia, cuando tú no le crees a tu guía espiritual lo que te dice, cuando tú no aceptas con alegría que ese consejo viene de Dios y que es el mejor, pues estás en un racionalismo puro, en un pasguatismo absoluto, porque realmente quieres encontrar una explicación lógica de ese consejo que se te está dando, y no eres capaz de trascender pues tu propia realidad humana y entender que tu razón es limitada y que no todo lo puede ver, ni comprender, ni medir, ni explicar. Entonces, realmente estas reducciones o estas respuestas a la realidad humana pues también están vigentes hoy y nos afectan. De hecho, aquí pongo pues los abusos de definir a la persona solo desde el conocer, que es el racionalismo, es de lo que estoy hablando. O sea, aquí alguna se puede sentir identificada, ¿no? En un mar de preguntas. A veces hay que hacerse preguntas, es normal. Les voy a compartir algo personal, pequeño. Cuando yo tenía 20 años, ahora tengo casi 30, pero cuando yo tenía 20 años, pues estaba saliendo con un chavo súper ilusionada, pero a la vez me preguntaba cuál era mi vocación, estaba conociendo a las cruzadas, había empezado a estudiar filosofía y me preguntaba si era la carrera correcta. Y entonces este chavo, pobrecito, porque sufría mucho, porque yo tenía muchas preguntas. Y entonces me dijo, tú eres un signo de interrogación caminando. Me dijo así. Y creo que tenía razón. Y no estoy aquí para hablar de mis intimidades, ¿verdad? Pero les voy a decir algo. Hace días me acordé de eso y dije, Dios mío, otra vez me siento un signo de interrogación caminando, porque en este momento de mi vida, pues tengo tantas preguntas, porque miren, las que están buscando su vocación, sepan ustedes que cuando la encuentren, que bueno, pero luego vienen otras preguntas, y luego otras, y luego otras, y luego otras, y luego otras crisis, y después otras. Entonces, pues sí, como que hay momentos en los que uno se puede sentir un signo de interrogación y decir, pues Señor, ayúdame, porque yo ya aquí como se ve, me estoy hundiendo en las preguntas, ¿no? Ya no puedo más. Bueno, eso nos pasa cuando caemos en el racionalismo. Pero hay otras formas de responder a lo que el ser humano es, quedándonos solamente en el qué hacer o en el querer. Es decir,
hay una dimensión de la persona que en filosofía se puede nombrar o designar como dimensión volitiva. ¿Por qué volitiva? Porque volo, volare, es un verbo en latín que en español significa querer, pero no que te quiero mucho. Bueno, sí las quiero mucho, pero, o sea, se refiere a la capacidad humana, por un lado, de tomar decisiones, por otro lado, de formular deseos, por otro lado también, que también es una decisión, ¿verdad? A la capacidad humana de amar, que aquí también entra el sentimiento, pero bueno, me quiero centrar un poquito más en el quehacer, entendido como actividad, y hablar de un abuso que es el activismo. Perdónenme la imagen aquí, a lo mejor no es la imagen más buena, pero es que, ay Dios, me faltó un poco de tiempo, y con esto yo quería más o menos ilustrar pues el ritmo de nuestras ciudades, ¿no? De nuestra vida, o sea, este ir y venir y cómo a veces olvidamos que no somos pura actividad o no somos puro trabajo. A veces, sin darnos cuenta también, podemos caer pues en un querer trabajo y más trabajo y más trabajo y una actividad y otra actividad. Y entonces olvidamos que como personas también tenemos una dimensión racional, una dimensión sentimental, una dimensión emotiva. Necesitamos descansar, cubrir ciertas necesidades y no podemos quedarnos solo en el activismo. Hubo un tiempo en el que di clases en un colegio a niños pequeños y los niños de 7 años, de segundo grado, me decían que no tenían tiempo de hacer la tarea. ¿Por qué? Pues porque saliendo de la escuela se quedaban en la estancia hasta las 5 y después iban por ellos y a una clase y luego a otra clase y después a otra clase y luego al trabajo de la mamá y luego, entonces realmente pues una niña me dijo una vez, es que no tengo tiempo de pensar. Y pues era una niña de 7 años. Entonces realmente a veces sí podemos olvidar un poco pues que somos una unidad y que si no damos tiempo también al descanso, a la reflexión, si no aprendemos a pararnos, el pararse es una disciplina que se tiene que trabajar día con día, pues podemos caer en el activismo. Y otra forma, pues es responder desde el sentir, desde la emoción, desde la sensación. Y aquí se puede, bueno, miren, se pueden caer en muchos abusos, pero yo aquí solo puse 4. Aquí presento el emotivismo y por otro lado el sensualismo. Perdonen que hace rato empecé la presentación con esta imagen. Esta canción era de las top 10 en mis tiempos de antrillo, ¿verdad? Y yo la bailaba mucho, por si ustedes querían saberlo. Bueno, el emotivismo, pues es pensar o creer que mis emociones me definen, que mis emociones son más grandes o más fuertes, pues que todo mi ser unido, el pensamiento, la decisión. Claro, no podemos evitar experimentar emociones, eso que quede muy claro, pero sí podemos hacer un ejercicio de inteligencia emocional. ¿A qué se refiere eso? Ahorita está muy de moda, o se escucha mucho, pero se refiere simplemente a reconocer qué estoy sintiendo y al mismo tiempo qué estoy pensando. Muchas veces las emociones están desatadas porque lo que estoy pensando no concuerda con la realidad. Yo estoy pensando que una persona me está juzgando y entonces experimento enojo, pero ¿por qué estoy pensando eso? ¿Tengo una evidencia? Ah, no, no la tengo. Pues entonces, a la basura. Ese pensamiento y ¡pum!, desaparece la emoción. Esos son ejercicios de inteligencia emocional que es importante conocer y practicar para no dejarnos dominar por las emociones. Muy bien. El sensualismo aquí lo quise separar porque responde más bien a sensaciones vitales, como puede ser, por ejemplo, el comer, pues ese es
es una actividad sensitiva. Vamos a entrar en esto con más detalle en la sesión 2, donde vamos a hablar de las capacidades humanas de cada una, explicadas un poquito más detallada y estratégicamente. Y vamos a explicar qué significa ser vivo, qué significa tener actividad sensitiva, apetito, hambre, sueño, frío, calor, deseo sexual, ¿verdad? Todo eso es humano, pero no son dimensiones absolutas. ¿Y qué es lo que sucede aquí que estamos viendo en la imagen? Bueno, de hecho la imagen está bastante amable, o sea, el perreo no es así. Bueno, más o menos, pero, o sea, basta que pongas un video de reggaetón. Mira, Jessy se está riendo. A ver, Jessy, ¿qué nos quieres contar? Si alguien quiere participar, participen. Yo lo que les quiero transmitir es que el reggaetón, lo acabo de leer hace unos días, es pornografía auditiva. ¿Ok? ¿Por qué es pornografía auditiva? Porque las expresiones contenidas en las canciones de reggaetón definen actos de genitalidad, o me voy a atrever a decir de genitalismo. Todo lo que termine en ismo es una es una absolutización, una sobrevaloración impropia, desequilibrada, desordenada. Eso es sobrevalorar por encima de otros aspectos. Ya estuvimos diciendo el racionalismo, el activismo, el emotivismo, bueno, el sensualismo. Aquí estamos definiendo en gran medida, si no en total medida, en gran medida, a la persona por su genitalidad y por las sensaciones que en los genitales se pueden experimentar con ciertos actos. Entonces, todo ese contenido que entra primero por los oídos y que te puede llevar fácilmente a ver un video que entra también por los ojos, pues empieza a desfigurar el lugar que ocupa la genitalidad en la persona humana, dentro de una unidad y dentro de un fin, ¿verdad? Entonces, bueno, en este artículo era muy duro porque hablaba de que los niños pequeños ya no escuchan canciones infantiles porque ya cada vez hay menos. Y las mamás enamoradas de Maluma, ¿verdad? Pues nada más les ponen eso y entonces los niños al escuchar no imaginan esos actos porque no saben a qué se refieren. Pero ya si hay un video por medio, los niños también pueden empezar a experimentar sensaciones que son impropias de su etapa del desarrollo y que los pueden llevar desde pequeños a ir distorsionando pues, la capacidad de amar, ¿verdad? Vero quiere hablar. ¿Nos puedes pasar después de ese artículo? Sí, está en Aleteia, o sea, es una entrevista a una pedagoga, pero es que activé las notificaciones de Aleteia sin querer y luego ya no las pude quitar, pero está bien porque sí sacan artículos buenos, entonces ese lo vi y me interesó, si quieren se los paso, no sé cómo, a través de qué medio sea el mejor, con Jessy Medios de Comunicación, no te acabes. Muy bien. Bueno, estas son las respuestas, algunas de las respuestas que por un lado reducen a la persona y por otro lado la sobrevaloran en esa dimensión. Les voy a presentar aquí como propuesta para la reflexión intelectual de nuestras escaladas del saber, queridas escaladoras. Pues una definición del ser humano acuñada o hecha por un profesor, maestro Pedro Gómez Danés. Él fue un profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras, durante 40 años. Era un presbítero en la diócesis de Iturbide, que las que son de Monterrey pues saben que es para la zona de Linares. Majo, saludos, no sé si está aquí. Pero además de ejercer su presbiterio, pues ejercía como docente en filosofía. Y para mí fue un gran maestro. Yo siempre me voy a considerar su discípula. Tuve la oportunidad de ir a verlo al hospital ya en sus últimos días y de participar en un homenaje que le hicimos, una publicación póstuma que se hizo también de algunas de sus obras. Y él tenía una habilidad increíble que yo espero que ustedes puedan probar un poquito a través de estos módulos,
para aproximarte a una reflexión filosófica auténtica y sobre todo antropológica auténtica, que te condujera poco a poco a la verdad sobre la persona, a partir de la cual entonces se puede caminar también hacia la verdad con mayúscula. Pero todo desde la filosofía, era increíble. O sea, ustedes imagínense, los alumnos más pasguatos, así, los más hippies, los más, lo que ustedes gusten, yo no voy a etiquetar a nadie, pero con las ideologías más arraigadas, pues en su clase realmente tenían los ojos abiertos, ¿no? O sea, con una apertura a escuchar algo distinto a otros maestros. Entonces, bueno, aquí el preámbulo no podemos reducir, tenemos que considerar las capacidades innatas de la persona en unidad, en conjunto. Miren, la persona no es que solo pueda conocer, querer y sentir. Ahorita les presento la definición. O sea, la persona no es que solo pueda conocer, querer y sentir. Sabemos que la persona puede imaginar, puede recordar, puede percibir, puede presentir, etcétera. Pero todas estas facultades humanas están englobadas en estas capacidades que ven en pantalla. Es decir, podemos hablar de capacidades innatas o capacidades globales o totalizantes, y luego podemos hablar de facultades que de alguna manera se desprenden de estas grandes capacidades. Ya iremos desmenuzando. El ser humano es un misterio para sí mismo. Tampoco crean, por si creían, que la antropología lo responde todo, absolutamente todo. No, necesita de la psicología para hablar con más propiedad de algunos aspectos o facultades humanas, y necesita también de la revelación para entender al ser humano como hijo de Dios, que es la verdad más plena y la única que puede despasguatizar el corazón humano. ¿Okay? Entonces, pero bueno, la antropología hace sus esfuerzos. Entonces, esta es la definición. Empieza así: realidad existente, o sea, el ser humano es realidad. Esto está en grande porque el ser humano no es una ideilla que anda por ahí volando en los aires. O sea, es una realidad existente. Aquí está, con capacidades innatas que, en cuanto a persona, se diferencia por su irrepetibilidad, que en cuanto a sus operaciones es señor de la historia, en tensión innata hacia el conocer y hacia la felicidad, y que puede equivocarse. Aquí perdónenme que no les puse el nombre del maestro, pero ya les dije muchas veces, ya se dieron cuenta que lo admiré en vida, lo admiro todavía. Realmente, oigan, yo la primera vez que vi a ese maestro, para empezar, estaba sola, nadie llegó a la clase más que yo. Y luego, como quiera, ni para qué, si nada más fuimos dos en toda la carrera. O sea, llegué yo y vi al maestro y me sentí frente a Gepetto, así, un viejito. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero, bueno, creo que no sé si me trabé yo, se trabaron ustedes, veo algunas congeladas. Pero no me arrepiento de haber estudiado filosofía. Y usar en las sesiones de esta tensión innata, específicamente la felicidad, que en mi opinión pues es un excelente intento y una buena aproximación a la realidad compleja humana. Y bueno, les hago la invitación que le hizo Sócrates a Alcibíades: conócete a ti mismo. Es la antigua invitación de Sócrates que también te hago el día de hoy. Y sé feliz. Créditos a Slides Carnival, porque no crean que yo diseñé la presentación. Fue de internet. Y las fotografías son de Unsplash y también de Pixabay. Listo, chicas. Si alguien quiere decir algo, adelante. Sí.
Muchas gracias, Ana Karen. Ahorita nos quedan 5 minutos para terminar, entonces alguna tiene alguna duda por ejemplo, puede hacer. Y de todos modos, las dudas que vayan surgiendo, pues apúntenlas. Y de todos modos, Ya no escuché, bueno, no sé las demás, ya no escuché lo demás, lo último. Sí, no se escuchó. Ah, perdón, ¿ya me escuchan? Sí. Si quieres cubrir la mano. oigan, lo voy a decir yo porque creo que Ana Caro se está trabando. Dijo que si alguien tiene alguna, que si alguien tiene alguna duda, la puede externar, o si alguien quiere comentar algo, también lo puede hacer, que hay 5 minutos. Disculpe. Una consulta. ¿Este va a ser el link que siempre vamos a utilizar? ¿O va a cambiar? Oigan, ¿saben qué? Si quieren hagan las preguntas por chat, porque creo que se está trabando. Creo que habló alguien de Perú. No sé si puedes escribir en el chat. ¿No la escuchas? No que hablo, la escuchas. Ah, sí, hoy hubo un error con el link, pero sí va a ser siempre el link en el que estamos ahorita para las otras 2 sesiones. Pregunta el nombre de tu maestra, Ana Karen. El maestro es Pedro Gómez Danés. Ya lo puse en el chat. Ah, no, se lo puse en privado a Verón. Estás en mute. Perdón. Y les decía que, bueno, tendremos 2 sesiones más para hablar y hacer preguntas. Si entre semana les surgen dudas, pues apúntenlas. Porque yo, con lo poquito que alcanzamos a ver hoy, ¿no? Pero muy denso a la vez, como que pensaba en que si todas las personas tuviéramos como bases, ¿no? No digo expertos en filosofía, pero bases de filosofía desde esto que nos está explicando, ¿no? La verdadera antropología, la verdadera filosofía, pues como nuestras leyes tanto de comportamiento personal como las leyes políticas de un país, pues tendrían un sentido diferente, ¿no? O sea, tendrían como que pues sí, como que cosas diferentes y sí se me hace como un tema muy importante y como la base de todo. Creo que si tenemos un buen conocimiento de antropología, podemos dar sentido y explicación a muchas cosas que suceden actual, que no están muy bien, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante pues tener estos conocimientos porque pues somos las futuras como, ojalá que salgan diputadas y gente así, para que hagamos pues cosas no verdaderas por el mundo y ya, eso es lo que quería pensar. Y bueno, pues nuestro tiempo ha llegado a su fin, así que muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, Ana Karen, por estar con nosotras, por compartir su tiempo. La vemos aquí la próxima semana y nos vemos a todas en este link. Ya se va a corregir en redes porque estuvo mal, pero es este link
Entonces, pues chicas, muchas gracias. Ana Karen, ¿quieres hacer la oración? Sí, nada más, chicas, estén al pendiente de las redes sociales. Esta plática se va a subir a YouTube en un nuevo canal nacional de la Milicia de Guadalajara y Monterrey. Por si quieren volver a verlo, a mí también me interesaría que si ustedes no comprendieron algo, me lo puedan hacer saber. Si ven muy elevada la explicación, me lo digan. Si quieren que descienda más ejemplos, que hable menos, porque la idea no es que se sientan perdidas, sino todo lo contrario. Entonces también ayuda mucho la retroalimentación, por favor. Y bueno, pues sí, la oración muy breve, únicamente invocaremos a la Virgen María como reina hoy en su día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Reina, ruega por nosotros. Gracias, Ana Karen, y gracias a todas. Nos vemos la próxima semana. Gracias, adiós. Adiós. Gracias. Saludos, regias. Saludos a Perú.